¿Me puede explicar de qué manera su historia comenzó? Mi historia con respecto al pueblo viejo de Belchite. Sí, sí. Pues yo simplemente nací en el pueblo viejo de Belchite el día 1 de septiembre del 1937, que era en plena guerra civil española. Vivíamos en una casa en el barrio de San Lorenzo, que es detrás de la iglesia de San Martín, y entre los bombardeos yo nací allá en un refugio que había por aquel sector. Y después, al cabo de un día o dos, nos sacaron de los refugios y nos evacuaron a Cataluña y nos llevaron cruzando el río Aguas Vivas. Yo, claro, había nacido hacía un par de días, mi madre, conmigo en brazos, tuvo que atravesar el río descalza. Mi hermano, éramos 5 hermanos, todos íbamos con mi madre y mi padre caminando, atravesando el río, se tuvo que quitar una especie de zapatos que llevaba, que le llamaban albarcas, y dejárselas a mi madre para que no fuera descalza. Entonces llegamos al Mojón de Lobo, donde estaban los republicanos, y nos cogieron con camiones y nos llevaron hacia Cataluña, como he dicho, y allí estuvimos más de un año viviendo en Cataluña, concretamente en una población que se llama Mataró. Cuando terminó la Guerra Civil Española, que fue en el 39, entonces volvimos otra vez, regresamos a Belchite, pero entonces, claro, la aviación nos había hundido completamente toda la casa, con una yegua, las gallinas, con todo. Entonces, vivíamos allá de la manera que podíamos. Un día o 2 o 3 estábamos en casa de un familiar, otro día en otro, porque nosotros no teníamos casa. Hasta que construyeron una especie de poblado a la orilla del río Aguas Vivas y muy próximo al seminario viejo de Belchite, nos llevaron allí a vivir y estuvimos un par de años viviendo allá en ese poblado que le llamaban Rusia entonces. Eran unas casas de auxilio social. Y después, volvimos a Belchite, el nuevo, cuando hicieron las primeras casas, que nos las dieron, o sea, nos las dejaron habitar a la gente que la aviación nos lo había bombardeado todo. Y entonces, en esta calle concretamente donde yo vivo, ahora que vengo, no vivo porque vivo en Mataró, pero siempre que vengo aquí a esta casa, que era la de mis padres, como es lógico, que nos la dejaron. Y entonces, son las primeras casas que construyeron, y aquí vinimos a vivir. Y ya está. Desde entonces, siempre que vengo a Belchite, siempre vengo aquí a esta calle, que es la primera que hicieron para los que no teníamos casa. ¿En qué año vino a vivir aquí con su familia en el Pueblo Nuevo? Aquí aproximadamente en el año 40 o por ahí. No estoy muy seguro, pero algo así. 40 o 41, más o menos. O sea que su familia fue una de las primeras en venir a vivir aquí. Sí. Yo con todos mis familiares y otras personas, como es lógico, ocupamos esta calle con todas las casas que hay. Desde donde empieza, digamos, la estación de los autobuses aproximadamente, hasta aquí abajo, a un horno que hay aproximadamente abajo de la calle, toda esta era una línea de casas que las ocupamos una cantidad de personas que no teníamos casa cuando volvimos. Sin embargo, usted, cuando era niño, ¿tenía recuerdos o todavía tiene recuerdos de lo que era su vida en el pueblo viejo? Bueno, yo realmente tengo muchos recuerdos del pueblo viejo, porque yo cuando vine aquí a vivir a Belchite el Nuevo, cuando hicieron estas casas, yo tenía ya casi 4 años, y entonces, claro, todas las actividades cuando vinimos a vivir aquí se hacían en el pueblo viejo de Belchite. Por ejemplo,
toda la convivencia y todas las actitudes, todo lo que se hacía, como por ejemplo ir a misa los domingos, ir a comprar, porque claro, aquí no había ni tiendas ni había nada, simplemente la línea de casas que hacían para vivir los que no teníamos casa. Entonces yo cuando era pequeño recuerdo que todos los iba a la iglesia del Pueblo Viejo para aprender la doctrina, para jugar con los niños, íbamos al Pueblo Viejo porque aquí prácticamente no había apenas. Y después, perdón, no me acuerdo, después de venir al Pueblo Viejo, pues hacíamos todo esto en el pueblo. Cuando vinimos al Pueblo Nuevo, pues todos los días teníamos que ir al Pueblo Viejo a la escuela. Y después, los días festivos, pues al Pueblo Viejo, porque allí hacían todas las actividades como el baile, claro, no era para los niños, pero había un salón de baile, yo recuerdo todo esto, había pues bares, el Bar Sevilla, muchos bares que no habían derrumbado, y allí pues, como es lógico, pues iban las personas adultas y todo esto, hasta que por fin, que cuando ya continuaron la obra del Pueblo Nuevo, se concluyó, y entonces todos los vecinos de Belchite Viejo se vinieron aquí al Nuevo. Yo lo recuerdo perfectamente, todas esas vivencias de por allí, cuando íbamos a la procesión, por ejemplo, de Semana Santa, que iba recorriendo las calles, yo recuerdo perfectamente. Tendría a lo mejor 7, 8, 9 años, 10, porque yo viví aquí siempre, en el Pueblo Nuevo Viejo no he vivido, solo aquí en el Pueblo Viejo. Después de vivir en Rusia nos trajeron aquí. Yo simplemente desarrollaba mis vivencias en el Pueblo Nuevo, en el Pueblo Viejo, porque solo vivíamos aquí sin hacer nada. O sea que durante una época hubo una coexistencia entre los dos pueblos. Sí, sí, sí. Vivíamos aquí, pero teníamos que ir al Pueblo Viejo para todas las cosas que había que hacer, porque se desarrollaba todo allá. Y aquí, claro, hasta que no lo construyeron el Pueblo Nuevo y todo el mundo se vino aquí, pues aquí no había nada. Pero paulatinamente se iban haciendo cosas hasta que por fin dejaron de hacer cosas allá y todo se hacía en el Pueblo Nuevo ya. ¿Usted presenció casi toda la construcción del Pueblo Nuevo? Entera y verdadera. Esto lo vio, es como aquel que ha visto nacer el Pueblo Nuevo. Lo vi desde el principio. Vi construir toda esa iglesia que es como una catedral, vi cómo tiraron la torre 2 o 3 veces porque no salía completamente vertical o algo así, vi todo, porque los arcos de la plaza del ayuntamiento, pues para hacer los arcos hacían una especie de armazón de madera para aguantar todo el material, y cuando los domingos no trabajaban los chavales, los chicos, que éramos de 10 o 12 años ya cuando hacían todo eso, pues empleábamos los armazones de los arcos para columpiarnos. No subíamos y dale que te pego, allí columpiándonos. Y lo he visto hacer todo, el convento de las monjas, todo, lo que se llama todo, porque cuando vine yo aquí al Pueblo Nuevo no había más que esta línea de casas. Lo demás se construyó después, conforme yo iba creciendo. Y hasta los 17 años estuve aquí viendo cómo el pueblo se iba levantándose todo. ¿Sus padres le explicaban por qué se construía un pueblo nuevo o qué es lo que ocurría en Belchite? Bueno, cuando yo era tan pequeño, digamos de 4, 5, 6 años, no entendía aún de todo esto, ni lo que había sucedido, no sabía ni qué era la guerra. Y en fin, pero claro, luego conforme me fui volviendo mayor, fui tomando conciencia de lo que había sucedido, como es lógico. ¿Pero sus padres se lo explicaban de manera frecuente o era algo que... No, muy esporádicamente me lo explicaba lo sucedido, porque había muchas cosas que hacer y muchas preocupaciones
para poder seguir adelante, subsistir y vivir, porque no teníamos, después de terminar la guerra cuando vinimos a Belchite, los que la casa nos la había hundido la aviación, teníamos pocas posibilidades económicas, por no decir casi nada, y en fin, pasábamos hambre, se puede decir, porque yo era pequeño y mi abuela tenía un hijo que era hornero en el pueblo viejo y traía el pan seco de Belchite viejo al pueblo nuevo, lo traían y el seco nos lo daba a nosotros y nos lo comíamos. Yo era un niño de 6 o 7 años y me comía el pan seco que ahora no se lo comen ni las ratas. En fin. En esa época, ¿sus padres qué tipo de actividad tenían para poder sobrevivir? Pues iban a trabajar al campo, a coger olivas para los que la gente pudiente, por decirlo así, iban a coger olivas, iban a cavar las viñas, después también los cogieron para trabajar en la obra del pueblo de Belchite, en el pueblo nuevo, trabajaban de peones, de albañiles, hacían esta especie de trabajos. Y cobraba, me acuerdo, 15 pesetas al mes. Y con eso tendríamos que sobrevivir toda la familia. Por eso digo que pasábamos más hambre que las ratas. En fin. ¿Sabe usted si algunas personas del pueblo trabajaron a la construcción del pueblo? Sí. Había muchas personas del pueblo que trabajaban en la construcción del pueblo nuevo. Además de trabajar los presos que tenían aquí, en una especie de campamento, había muchos presos de los que habían traído, digamos, la parte de los nacionales, pues trabajaban los presos, pero juntamente con muchos gente del pueblo, que no tenían ningún otros medios de poder vivir, y con eso pues había algo que sustentarse con el pequeño sueldo que daban entonces. Y además, si uno tenía, como mis padres, 5 hijos, y no tener apenas fincas ni campos para poder trabajar en ello y recoger productos de la tierra, pues había que hacer lo que fuera posible, a desescombrar, a quitar los escombros de las calles del pueblo viejo. También iba mi padre y hacía todas estas cosas. ¿Su familia era más bien de izquierdas o de derechas? Más bien de izquierdas. Había algunos que eran de derechas, pero en general de izquierdas. ¿Su familia tuvo problemas durante la guerra y sobre todo después de la guerra? ¿Quién? ¿Si tuvo problemas? Su familia. Mi familia. ¿De izquierdas? A mi abuelo lo mataron en la guerra. A un hermano de mi madre también. Después de la guerra, digamos, pues no demasiados. Después de la guerra no demasiados. A mi familia no le influyó, digamos, en hacerles pasar malos ratos o de insultos, como había gente que decían que hacían, en fin. La convivencia era casi normal, pero siempre callando. ¿Hay una cohabitación entre la gente de su generación, entre gente de derechas y de izquierdas? ¿Cuando usted era joven o era niño? ¿No había problema? No, yo no llegué a tal cosa. Yo a la política nunca había hablado nunca de esto, porque tampoco me gustaban estos temas. Y lo sigo siendo, soy apolítico, se puede decir casi. ¿No había separación entre los niños de derechas? No había ninguna separación. Íbamos todos juntos a las escuelas, que eran muy próximos a esta casa, pero nunca observé nada, ni tengo ningún mal recuerdo, por decirlo así, de los niños, si eran de un bando, sus padres, o de otro. Nunca. Cuando usted iba a la escuela, ¿los profesores o los maestros hablaban de lo sucedido durante la guerra o no? ¿Era algo que no se comentaba? No. Yo no recuerdo que hablaran los maestros cosas de la guerra, ni mucho menos. No. Solo me acuerdo de que cuando salíamos de la clase todos los días, pues había que decir Franco y levantar el brazo y nada más. Esto es de lo único que yo recuerdo que hacíamos allá, en el colegio, en la escuela.
en esa época, cuando usted iba a la escuela o al colegio, ¿ya tenía pensado lo que iba a hacer de su vida? ¿Qué trabajo de qué iba a No, trabajar? no, era muy incierto todo eso. Tenía, ya les digo, fui a la escuela de Belchite, del Nuevo, cuando tenía unos 6 años o 7, y hasta los 14 fui a esa escuela. Pero después, cuando salí de la escuela, pues no, a los 14 años yo no pensaba en qué podrías yo trabajar luego, ni mucho menos pensaba que estaría en Belchite. Nunca se me ocurría pensar en aquella edad. Pensaba que estaría viviendo en Belchite, trabajando, pero no sé a qué. Cuando tenía 17 años pensé que aquí no podía hacer nada, de ninguna clase de trabajo casi, si no era trabajar al campo. Y entonces me marché, me fui a Zaragoza con una hermana que tenía allá, a vivir allá, a trabajar allá. Y entonces, pues, desde Zaragoza, pues siempre venía a Belchite, casi todos los días festivos, porque me encantaba venir al pueblo. ¿Qué representaba para usted en esa época que ya se había marchado de Belchite? ¿Qué representaba para usted regresar al pueblo de Belchite? Pues para mí representaba pues unos recuerdos fantásticos de toda mi vivencia, de mi niñez, de ver las calles del pueblo viejo sobre todo, me encantaba. Y un día me vine de Zaragoza a Belchite en bicicleta. Y luego me volví a marchar en bicicleta a Zaragoza, porque a mí me ha entusiasmado. De toda la vida me ha gustado mucho Belchite. Y si no me he quedado aquí, digamos, nunca a vivir, es por la razón esta de que no había, eres un pueblo y no había demasiadas opciones a trabajar a algo, excepto el campo. Que yo cuando tenía 14 años o 15 y menos, y a veces iba con mi padre al campo, me llevaba allá porque teníamos unos campos con unos cuantos olivos, no demasiados, herencia digamos de mis antepasados, pero poca cosa, que casi no se podía ni vivir con eso. No, ni casi ni nada, no se podía vivir, pero me llevaban a trabajar de esa manera, a trabajar al campo o a apacentar una cabra y unos corderos que adquiríamos para poder seguir adelante. Cuando usted regresaba al pueblo de Belchite, ¿usted se daba cuenta de que la gente iba quitando el pueblo viejo, que se iba instalando aquí en el pueblo nuevo? ¿Qué le parecía ese, cómo decir, el hecho que, sí, el traslado de las personas del pueblo viejo al pueblo nuevo? ¿Qué pensaba usted? Bueno, pues yo pensaba que era necesario, puesto que el pueblo viejo había quedado bastante derruido, y conforme iba pasando el tiempo, pues claro, las casas necesitaban mucha rehabilitación para poder seguir viviendo, y la mayor parte de la gente pues se venía pues normal, porque las casas estaban muy estropeadas y había muy poco dinero como para poder reconstruirlas. Y entonces pues se venían sin protestar para nada. Últimamente sí que había gente que se mostraba un poco que no querían venir al pueblo nuevo de Belchite a vivir, que querían quedarse a vivir en el pueblo viejo, en sus casas, porque eran bastante buenas aún, que la aviación no las había derrumbado y estaban bien. Pero al final se vinieron todos. ¿No le entristecía saber que algún día el pueblo viejo estaría completamente vacío? Ah, pues sí, siempre me ha entristecido. Incluso ahora lo pienso y, bueno, ya a veces no quiero ni pensarlo porque no puedo hablar, se me corta. Bueno, ¿A partir de qué edad comenzó usted a escribir poesías? pues cuando escribí es que yo no escribía entonces, cuando tenía 12 o 13 años, no escribía nunca poesías, pero después empecé a raíz
de eso que se me ocurrió de pintar en la puerta del pueblo viejo de la iglesia de San Martín, esa copla. Pues entonces hice una poesía bastante larga del pueblo viejo de Belchite, que no sé si vosotros la habréis leído, la habréis visto. No solo la inscripción, lo que hay en la puerta, sino una poesía larga con respecto al pueblo, que se llama Profundo Sentir. Profundo Sentir le di ese título porque yo lo sentía profundamente, la poesía. Todo lo que escribí en esta poesía eran recuerdos y vivencias del pueblo viejo. Y desde entonces, pues siempre he escrito alguna cosa que otra. Y Jotas a la Virgen del Puello también había escrito y me las había compuesto yo. ¿Recuerda aún el poema que usted escribió entero? Sí, bueno, lo recuerdo, pero si lo he de decir, posiblemente habría cosas que me cortaría, no sé seguir. Y sobre todo por lo que dice, lo que yo expreso, pues a lo mejor no podría yo ni continuar tampoco. Porque la poesía yo puedo decir que empieza, se llama Profundo Sentir y empieza así, pero no la voy a decir toda ni mucho menos en este momento, solo voy a decir unas frases para que veáis cómo es la poesía. La poesía empieza: en el silencio del atardecer, cuando el sol se pone y nos niega su luz, yo voy caminando por tus viejas calles con triste nostalgia recordando el ayer. Calle Mayor de Belchite, El Chicul y San Lorenzo, calle de las Cuatro Esquinas, la Puerta El Pozo y Becú, iglesia de San Martín, plaza de San Salvador con el arco de San Roque, Cañizo de San Antón y la plaza del convento, arco y portal de la villa. Podéis estar bien ufanos, tenéis regadas las calles con sangre de belchitanos. Si yo con el pensamiento os pudiera levantar, las campanas de la iglesia tocarían sin cesar. Gloria para aquellos hombres que murieron sin piedad. No puedo más. ¿Por qué sintió esa necesidad de escribir ese poema, esa copla en la puerta de la iglesia? ¿Y a quién está dirigido? Está dirigida concretamente al pueblo viejo de Belchite. Y la escribí, pero hace por lo menos unos 40 años atrás. En un momento que yo fui con un señor que se cuidaba de hacer las fiestas de una plaza que se llamaba San Lorenzo aquí, en la transición del pueblo nuevo y pueblo viejo, cuando estaba el pueblo, digamos, en medio aquí, medio allá. Había aquí un señor que pregonaba, el pregonero del ayuntamiento, y se encargaba de las fiestas de San Lorenzo de aquí, de la plaza que había. Y entonces yo le ayudaba a ir a buscar hiedra y cosas, plantas verdes al río Aguas Vivas, por allá, detrás de la iglesia de San Martín, por aquel sector íbamos a buscar cosas para adornar el santo a San Lorenzo. Y una de las veces uno de los años que yo siempre le acompañaba, que nos sentamos allá en el suelo, en la orilla de la plaza de la iglesia, delante de la puerta, empezamos allí a pensar, qué lástima que derrumbaran este pueblo, con lo bonito que es, que tal, que cual, que me gustaría vivir aquí más que en el pueblo viejo. Le decía yo a este señor, digo, voy a escribir una jota, porque a mí me gusta cantar la jota, soy jotero, canto la jota de Aragón. Entonces se me ocurrió allí a ver qué podría escribir, y iba a decir, pueblo viejo de Belchite, con una tiza, escribe esto: ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Yo la escribí, pero solo pensando un momento de nostalgia, pero nunca había pensado que iba a tener tanta difusión, porque ha salido en todas las revistas esta inscripción en esa puerta. En fin, pero fue una especie de nostalgia en aquel momento que sentía yo por el pueblo viejo, y nada más. ¿Se da usted cuenta que para
El extranjero que viene a visitar las ruinas de Belchite es la única palabra que existe sobre el pueblo. La única palabra que existe sobre el pueblo, pues ¿te refieres a la J que hay pintada en la puerta? Bueno, no sé. Digamos, a vistas allá en el pueblo viejo, pero que esté presente, no hay nada más que eso. No, a nadie se le ha ocurrido ni al ayuntamiento ni a otras gentes que hayan podido dirigirse de alguna otra manera al pueblo viejo de Belchite. No sé. Claro, la primera vez que vinimos aquí al pueblo, a ver el pueblo viejo, lo único que vimos fue el cartel que dice Pueblo Viejo de Belchite, ruinas históricas. Cuando vinimos al pueblo nuevo, fuimos al ayuntamiento, no había nada, no había ninguna explicación. Lo único que supimos era, y lo que vimos finalmente fue la inscripción que usted hizo sobre esa puerta con la copla. Según usted, ¿por qué esta historia del pueblo de Belchite es tan difícil de contar? Bueno, si se refiere exclusivamente a la historia del pueblo viejo de Belchite, yo no veo que sea difícil de contar, porque ahora hay un guía que va explicando todas las cosas de Belchite, todo lo sucedido, todo lo que se hizo. No sé si vosotros lo habréis visto algún día por aquí, por el pueblo viejo, que va explicando a grupos de gente que no son de Belchite, les va explicando todo lo sucedido y lo que se hacía. Pero digamos que la historia de Belchite no aparece en ningún cartel, no hay nada que explique por qué estas ruinas. Uno piensa en general que estas ruinas fueron causadas por la guerra. Ya. No hay explicación de si es verdad que la guerra hizo esto en el pueblo viejo o si el pueblo se fue derrumbando con los años. No, la guerra destruyó el pueblo viejo casi de tres, no estoy muy seguro de lo que digo, pero de tres partes, una la dejó destruida. Las dos partes no, porque se celebraban todos los acontecimientos, fiestas, todo por las calles del pueblo viejo de lo que había quedado. Y se vivía normalmente, claro, pero había gente que tenía dificultades, como por ejemplo nosotros y muchas más gentes pobres, pero porque no teníamos propiedades, ni fincas, ni campos, pero los que no les había derrumbado la aviación la casa y vivían allí, pues vivían normal. Y claro, pues con respecto a esto de no hay ninguna historia, pero hace poco el gobierno de Aragón hizo un libro del pueblo viejo de Belchite con todo, tal como había quedado, bueno, tal como había quedado, no sé si es concretamente, pero casi, como había quedado el pueblo viejo de Belchite, no sé. Usted que ahora vive lejos del pueblo de Belchite, el pueblo nuevo, ¿qué mirada tiene usted hacia este pueblo nuevo de Belchite? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo un pueblo pues muy amplio, muy confortable. A mí me gusta Belchite Nuevo también, pero porque es como que lo he visto como aquel que dice nacer de la nada, lo he visto que ha ido levantándose totalmente y como que cuando yo era muy pequeño lo vi el pueblo nuevo y el pueblo viejo de Belchite, pues a mí me tiran los dos pueblos porque representa como si el uno ha nacido y el otro ha muerto. Y para mí pues representa todo esto, los dos pueblos, tanto el nuevo como el viejo. El viejo me hubiera gustado que no lo hubieran derrumbado, sino que lo hubieran reconstruido. Pero la cosa la hicieron así. Para usted hay un pueblo que representa el pasado y otro el presente. El presente, sí. Sí, para mí es esto. Representa el pueblo nuevo el presente y el pueblo viejo pues el pasado. Y
siento gran emoción por el pueblo viejo. Claro, es como aquel que se le muere un padre o una madre, pues lo siente, más que cuando van a hacer, cuando nace un niño que está contento. Pues yo, por una parte estoy contento de estar en el pueblo viejo, pero por otra parte, cuando pienso cosas del pueblo viejo me emociona, me invade la emoción que a veces no puedo ni hablar ni decir nada. Es como si usted estuviese dividido en dos, finalmente. Exacto, sí, sí, sí. Yo es como si hubiera vivido en los dos pueblos a la vez. Porque a pesar de vivir aquí, mis vivencias eran siempre del pueblo viejo, lo que más recuerdo. Porque claro, cuando yo me marché de Belchite, pues ya tenía 17 años. Y entonces, pues, el pueblo ya estaba casi, digamos, terminado y todo, y lo había visto, pero me daba más pena el pueblo viejo, verlo como se iba extinguiendo y derrumbando. El otro, como que nacía, es pues lo que he dicho antes, me daba alegría verlo, el pueblo nuevo también. Pero el pueblo viejo no me da alegría, me da siempre tristeza, como es lógico. ¿Hay veces que sueña del pueblo viejo o del nuevo? ¿Cómo? ¿Hay veces que usted sueña del pueblo viejo o del pueblo Ah, sí, nuevo? alguna vez que otra lo he soñado. He soñado que incluso en esta poesía lo digo, que a veces he soñado. Y he soñado que iba por el pueblo viejo, corriendo, jugando, en fin, sí que lo he soñado. ¿Qué es lo que le trae esta emoción, esta tristeza sobre el pueblo viejo? Pues me emociona realmente pues verlo que poco a poco va derrumbándose y pienso que al final no quedará nada, y la manera de lo sucedido, de que ha sido destruido por culpa de la guerra, pues todo esto es lo que me emociona y me invade, de que no puedo a veces seguir adelante diciendo cosas del pueblo viejo, porque me emocionan enormemente. ¿Tiene hijos? Tengo dos hijos y una hija. El uno tiene 40 años, 40 y tantos, 42. La chica tiene casi 40 y el otro pequeño tiene 31. ¿Usted le contó a sus hijos lo que vivió durante su infancia? Sí, sí, sí. Sí que se lo he contado. Lo saben y han venido muchas veces y han recorrido el pueblo viejo y han estado muchas veces, porque de siempre yo los he traído aquí. ¿Usted iba con sus hijos al pueblo viejo, les explicaba lo sucedido? Sí, 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 sí. Yo les he explicado lo sucedido, dónde yo nací, cuando nos bombardeaban y cuando nací en el refugio, que nos sacaron y nos llevaron a Mataró, en fin, todo esto les he explicado varias veces y ellos me han preguntado. ¿Y cuál es el sentimiento de sus hijos? ¿Les gusta el pueblo viejo? ¿Les gusta Belchite? ¿Qué sienten? ¿Qué es lo que piensan de Belchite? Bueno, ellos, Pueblo nuevo. a ellos les gusta, siempre les ha gustado venir al pueblo nuevo de Belchite y al viejo, incluso ahora. Ahora vienen también a veces, ahora no están aquí, pero suelen venir alguna vez que otra. Y a ellos les gusta el pueblo viejo porque desde su infancia, bueno, les gusta el pueblo viejo y el pueblo nuevo. Los he traído aquí y conocen todo muy bien, todo el proceso de lo que ha sucedido en Belchite, de la guerra civil y por qué ha quedado así, por qué no lo quisieron reconstruir, en fin, porque todo esto ellos lo saben y les gusta venir aquí. ¿Se podría decir que en su familia hay una memoria que se transmite de generación en generación? Sí, por supuesto que sí. Ellos saben todo esto y además tienen mis hijos tienen cada uno el libro que editó el gobierno de Aragón con todo el pueblo viejo de Belchite y con las cosas del nuevo que también hay. Y los he llevado a veces, han visto en el refugio donde yo nací, lo han visto también, han venido a verlo varias veces. La política había desaparecido de las preocupaciones de la gente de su generación.
Sí, aquí no había problemas. No, con la gente de mi generación, con respecto a la guerra y todo esto, no había problemas. Porque realmente los que son de mi generación no la han vivido la guerra, ni los follones de la política. Yo creo que no. ¿Qué es lo que, qué sentimiento le trae eso de saber que el pueblo nuevo tiene 50 años de historia más o menos y que el pueblo viejo tiene 1500 Sí, o sí. 2000 años de historia? Pues los sentimientos que me crean pues son estos que digo siempre, que el pueblo viejo es como para mí como si poco a poco va desapareciendo, como si se estuviera muriendo, y esto me apena. Y en cambio el pueblo nuevo pues no me produce, como es lógico, esto. El pueblo viejo pues me siento bien y encuentro que es un pueblo bastante bueno y bonito. Pero el pueblo viejo siempre me trae este recuerdo de emoción y de nostalgia y de pena, que hubiera preferido que no hubiera sido así. Pero el pueblo nuevo no tiene la culpa de nada de esto, como es lógico. Y me gusta vivir en Belchite. Bueno, me gusta estar. Y vivir también me gustaría vivir. Pero vivo en Mataró. Porque tengo allí a mis hijos, digamos a mi mujer, etcétera. Muchos familiares. ¿Cuándo regresa usted al pueblo nuevo de Belchite? ¿Nada más para las fiestas o de vez en cuando? Así? Ahora, actualmente. Sí. Actualmente vengo muchas veces. Si puedo, siempre vengo una vez al mes. Y vengo para las Navidades, para las fiestas de Belchite, que son en septiembre, para esta Semana Santa. Siempre suelo estar por aquí, siempre vengo. Vengo siempre que puedo. ¿Usted ve algunos cambios aquí en el pueblo nuevo? Cambios, no. Cambios, no. Lo veo más o menos parecido siempre. Pero cambios te refieres a cosas del pueblo en sí, la construcción. Bueno, yo entiendo que Belchite pues ha mejorado bastante en el aspecto, digamos, arquitectónico. Lo han reparado, lo arreglan mucho. Belchite está muy bien. Y en la población, en la gente que hay aquí, se va vaciando, más gente que No, viene. está muy similar, ¿no? Ni se marchan ni vienen muchos tampoco, poco. Digamos, el censo de los habitantes siempre es aproximadamente igual. No hay demasiada gente, ni se marchan ni vienen muchos tampoco. ¿Cómo se imagina el futuro de Belchite? ¿Cómo lo ve este pueblo? Hoy no lo sé, porque se nota que no tiene cambios demasiado notables. Yo no sé si cambiará o seguirá más o menos dentro de esta línea de que no prospera demasiado con respecto a cuando lo hicieron el pueblo nuevo, cuando se terminó y todo esto. Es muy similar y no creo, no sé si tendrá un futuro más bueno que el que ha tenido hasta ahora, no lo sé. Porque esto es un poco relativo. ¿Me podría cantar una jota? Una jota. Pero es que hace falta gritar mucho. ¿Y qué quieres que cante? ¿Una jota del pueblo viejo de Belchite? ¿O Bueno, no? que usted... Sí. Bueno. Ya no te rondan zagales, pueblo viejo de Belchite. Ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres, que cantaban
nuestros padres. Pueblo viejo de Belchite. No he gritado demasiado porque se canta mucho más fuerte. Muchísimas gracias, la verdad. De nada.